la realidad y sus matices. La Cola Feliz. Circuito Éxitos. Amigos, comenzamos las entrevistas con un muy buen amigo y respetado como es Luis Vicente León. Ayer surgió el comunicado de la Unión Europea diciendo pues que las elecciones que plantea el gobierno pues no se debe asistir, que además que hay que buscar condiciones, que no las tiene, etcétera. Pero al mismo tiempo en la tarde la Conferencia Episcopal emitió un comunicado y creo que lo que siento al decirse a Luis Vicente es como que hubo una especie de cortocircuito, porque inclusive tú lo dices, el comunicado de la conferencia puede gustarte o no, pero no puedes rebatir sus dos grandes verdades. Uno, que la democracia está secuestrada y dos, que no se libera del secuestro con un llamado simplista a la abstención sin propuesta adicional para rescatarla. Y yo creo que ahí está el quid del asunto. ¿Qué propuesta? ¿Qué se puede ofrecer cuando sabemos la situación tan difícil para la democracia y para las instituciones? Así que, Luis Vicente, son tuyos los micrófonos, pues. Muchas gracias, Nelson. Me encantó hablar contigo. Sí, mira, esto es lo típico de una situación que hemos definido previamente como una situación de perder. Digamos, las condiciones en las que quedamos en Venezuela, en las que quedó la oposición frente al tema electoral parlamentario, es una situación típica donde no hay cómo ganar por las vías tradicionales. Es decir, si tú planteas el viejo dilema de votar o no votar en una elección que no tiene condiciones competitivas, que no tiene las características, digamos, de la democracia, en el pasado ese dilema pues podía tener pros y contras, gente que te decía que hay que votar independientemente de las condiciones negativas y gente que te decía que había que abstenerse como mecanismo de presión para deslegitimar la elección y el gobierno que la plantea. Entonces ahí había un dilema. Pero en este momento, luego de tanto tiempo, ese dilema ya es un dilema falso. Y digo que es un dilema falso porque ambas posiciones parecen conducirte al mismo lado, que es el fracaso. Una propuesta abstencionista, como la propuesta que ha planteado el G4, que podría decir ni siquiera abstencionista, una propuesta de no reconocer una elección que en efecto no es competitiva, que no cumple las condiciones democráticas, digamos, es una propuesta política. La pregunta es, ¿y después qué? Es decir, ¿qué haces con esa propuesta de abstención? Un poco lo que plantea el comunicado de la Conferencia Episcopal es, bueno, o sea, estamos absolutamente conscientes de que el proceso electoral venezolano está coaptado, que no representa la posibilidad de una elección democrática. Ellos no están diciendo que la elección es una elección transparente, ni que van a reconocer. No, ellos están diciendo que no es, que esa democracia está en efecto completamente secuestrada. Pero lo que te están diciendo es, ¿y entonces qué haces tú frente a ese secuestro? Entonces tú me propones que no vote, tú me propones que me quede en mi casa, que me rasque la barriga, como en el año 2015, ¿y luego qué? Es decir, ¿qué hay después de esa propuesta? Entonces, claro, cuando tú miras lo que ha ocurrido con los procesos abstencionistas en el pasado, al final tú celebras la noche de la elección que la mayoría de la población no votó, pero el día siguiente lo que empieza a ocurrir es que tú no tienes nada cómo convertir esa energía potencial de una mayoría que quiere cambio, no la sabes convertir en energía cinética, en algo, en una acción concreta para producir ese cambio. Claro, en el comunicado de la Unión Europea también hay una verdad. Es decir, fíjate que ese es el drama que estamos viviendo. Es decir, por un lado, la Conferencia Episcopal está diciendo la verdad cuando dice que la democracia está secuestrada. Y también está diciendo la verdad cuando dice yo no puedo proponer que yo resuelva el secuestro sentándome en el sofá y esperando, no sé, que bueno, un milagro, que Dios resuelva. Sí. Sí, porque más nada me estás diciendo. O sea, tú me estás diciendo que no vote, pero con ese no voto, ¿qué produzco? Ahora, la conferencia está diciendo esas dos verdades, mientras la Comunidad Europea también dice otra, que las condiciones de esa elección son unas condiciones inadecuadas y que si tú participas en esa elección sin condiciones, sin poder garantizar sin garantía, la expresión del pueblo,
sin garantías, tampoco vas para ningún lado. Y entonces, fíjate el drama, que ambos tienen razón a la vez. Cierto, Es decir, cierto. y ahí está el problema central del perder. Es decir, que es que cuando tú analizas los argumentos de uno y otro lado, los argumentos de ambas partes son ciertos, lo que te lleva a un tema que para mí es la clave. Y creo que de alguna manera implícito está en el comunicado de la conferencia episcopal. Lo que te estoy diciendo es, no me plantees votar o abstenerme porque ya sabemos que esas 2 vías están cerradas. Plantéame qué tengo que hacer como estrategia distinta, diferente, pensando fuera de la caja, qué tengo que hacer para defender esa democracia. Lo que yo no le puedo decir como líder político al pueblo es simplemente quédate en tu casa porque el voto te lo van a robar. Ajá, bueno, sí, está bien. Pero entonces, si no me roban el voto, le regalo el voto. Es decir, ¿cómo resuelvo el problema de que me van a robar el voto si yo no voto? Es decir, ¿cómo lo resuelvo? Y ahí está lo que probablemente va a ser el gran debate en el sistema político. ¿Qué hacer fuera de esos 2 procesos aparentemente simplistas de participar en una elección no competitiva o abstenerme? Bueno, fíjate, déjame, aquí voy a leer 2 trozos del comunicado. Dice, somos conscientes de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral, desde designar a los directivos del Consejo Electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, la inhabilitación de candidatos, las amenazas, persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos, el cambio del número de diputados y de sus circunscripciones electorales. Resulta inmoral cualquier maniobra que obstaculice la solución política y social de los verdaderos problemas presentes en el país. Y el otro que es, ante esto, un grupo importante de líderes y partidos políticos ha expresado su voluntad de no participar en elecciones parlamentarias. Esto no basta, deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años han creído en ello, pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro. Esta decisión de abstenerse, y aquí cierro, priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre de 2005 y no tuvo ningún resultado positivo. Bueno, es duro y es directo. Y es cierto, es decir, lo importante, más allá, Mosca, la conferencia episcopal está haciendo un análisis que es impecable. Lo que pasa es que ella también se queda corta, porque no, quizás no es su responsabilidad, se queda corta en el otro lado. Es decir, porque el otro lado es votar tampoco, votar en una elección no competitiva tampoco resuelve el problema. Así tampoco va a llegar a ningún lado. Es decir, lo que él está diciendo es, te reto político, te reto líder, a que tú plantees algo de lucha por tu democracia, distinto al simplismo de votar en una elección inválida o abstenerte sin que tú tengas una propuesta de qué pasa después. Es decir, eso es lo que realmente están diciendo Ahora, la conferencia. No te está diciendo que votes o no votes, te está diciendo dame una solución distinta. Dame una solución. Pero fíjate una cosa también importante, ese mismo hecho de que la Unión Europea se haya unido, haya salido con esto, además adelanta o deja saber que del gobierno la contactaron, de que están angustiados porque no van a tener reconocimiento global en ninguna parte. Entonces yo siento que ahí también lanzaron la posibilidad de mover la fecha y todo, es decir, utilizando la pandemia como excusa, pero yo creo que hay que aprovechar, siento también el momento en que el gobierno está así arrinconado y que está sintiendo eso para ver que esa negociación se puede hacer. Absolutamente, yo creo que ahí de alguna manera está el gran tema, cómo presionar, porque también el gobierno tiene una situación muy compleja y muy difícil. Por ejemplo, sí. A ver, siempre la gente te dice, pero ¿qué significa una propuesta creativa? Yo te voy a poner una sobre la mesa, eso no quiere decir que esta sea la correcta, la adecuada, pero un poco para entender qué significa una propuesta fuera de la caja. Es decir, mira, por ejemplo, tú te puedes equivocar o no, pero el sector político opositor pudiera haber dicho, o todavía pues, mira, yo no estoy de acuerdo tampoco con los políticos esos tradicionales, o algunos de buena voluntad y otros también sesgados, que van a ir a participar en una comparsa para aprobar
lo que el gobierno está planteando. Es decir, eso, que además un montón de líderes que no tienen ningún tipo de conexión popular, que no representan a nadie, que son unos partidos hiperminoritarios en los cuales la mayoría de la población ni siquiera confía. Pero lo que sí podía ocurrir es que el sistema político institucional de Venezuela convocara a una triangulación política. Es decir, que dijera, nosotros no creemos en la competitividad de esa elección, nosotros no creemos en ese Consejo Nacional Electoral, ni en el Tribunal Supremo de Justicia, pero nosotros vamos a triangular la elección que ese gobierno está convocando. Y yo te voy a pedir que tú votes, pero no para elegir unos diputados convencionales, ni para hacer el mismo elemento que ya sabemos para dónde va. Yo te voy a pedir que votes, básicamente, por un castigo, para mostrar tu fuerza, y vamos a presentar como candidatos, todos unidos, por ejemplo, a la mamá de los muchachitos que murieron en las marchas de protesta en Venezuela. Vamos a presentar como candidatos a las esposas de los presos políticos. Y nosotros no queremos un Congreso porque sabemos que es una farsa, pero sí queremos que vote para que le muestres al mundo que tú eres mayoría, para obligar a ese gobierno a robarse los votos. Es decir, esa es una idea distinta de lucha política, pero que aprovecha el voto y el momento. Y el momento, sobre todo el momento, y bueno, y el momento en que se le está poniendo la cosa más difícil cada día. Bueno, te agradezco muchísimo porque ya se nos está venciendo el Zoom también, así que un gran abrazo, Luis Vicente León, amigos. Así que continuamos con más. Gracias, continuamos con más de La Cola Feliz entonces.